Y vamos a conversar ampliamente con Eduardo Osuna, vicepresidente y director de BBVA México, quien está esta mañana con nosotros. Qué gusto saludarte, Eduardo. Igualmente un gustazo verlo, estar aquí con ustedes. Hace un año que creo que no nos veíamos, ¿verdad? Más o menos. Justo hace un año. Año con año nos vemos. Año con año nos vemos aquí. Oye, pero ahora en un entorno distinto, que es Mérida, Yucatán. Qué ciudad tan hermosa. Hermosa ciudad, además muchas cosas que presumir y me parece que es un buen mensaje. O sea, sacar la convención de un solo lugar, sea el que sea, y llevarlo a lugares donde han hecho bien la tarea y que hay cosas que enseñar y sobre todo, pues yo creo que el país tiene muchas realidades que hay que visitarlas. Sí, totalmente. Oye, hablábamos un poco fuera de micrófonos de lo que fue ayer la inauguración, los discursos largos, muchos tenían ganas de hablar, por supuesto, por la coyuntura en la que se está presentando esto. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo está viendo BBVA? Mira, yo creo que la coyuntura es una coyuntura muy particular en muchos sentidos, es decir, no solamente el entorno que ya conocíamos antes de la convención, los temas de inflación, la subida de tasas, incluso este impacto que estamos viendo en la banca internacional, que amerita hacer una buena reflexión de lo que está pasando en el país, sí, y especialmente en la banca, que es el motivo por el que estamos aquí. Y sí hay que decir que la banca en México es bastante distinta a lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Europa. Hemos hecho bien la tarea, el regulador, que hay que darle mucho mérito a todos los reguladores desde las épocas, yo diría, desde el 94 para acá, después de que la banca quebró y se empezó a mejorar el sistema regulatorio en México, y después del 2000, México se ha diferenciado del resto del mundo de ser muy estricto en implantar todas las medidas que se discuten en Basilea. Fuimos el primero en implantar Basilea III y hoy estamos viendo el resultado de eso. Una banca que está sólida, que está líquida, seguramente se los han contado aquí todos los que han pasado, pero es diferencial, es decir, sí, hemos hecho bien la tarea porque aprendimos de las cosas negativas que nos ocurrieron en un pasado muy reciente. Herederos de una crisis, ¿no? Y ese es el sistema mexicano. Es correcto, además te das cuenta de lo que impacta una crisis en el sistema bancario. El día de hoy los bancos tuvieron que cambiar de manos, quebró el sistema bancario, quebraron muchas empresas, fue una crisis muy profunda y apenas después de 25 o 30 años estamos llegando a los niveles de crédito respecto del PIB que teníamos en ese entonces. Ahora, dicho eso, hoy es una mejor mezcla, es decir, ese 40% que tenemos respecto del PIB el día de hoy es al sector productivo. En el 94 era al sector gobierno, muchos proyectos de infraestructura que después hubo que rescatar. Entonces, el crédito ha crecido de manera sostenida después del año 2003, por ahí más o menos, pero sobre todo impulsando la economía de México, que esa es la función primordial de la banca, acompañar la demanda de crédito de familias y de empresas, ¿no? Sí. Martín. Eduardo, ¿qué planes tienen ustedes en BBVA al ser un banco tan grande, sobre todo en esto que tú comentabas, cómo apoyar a las empresas y sobre todo en esta oportunidad que se ha llamado nearshoring, la relocalización de las empresas? Bueno, nosotros estamos trabajando intensamente en apoyar a las empresas y a los clientes y no solamente para aprovechar lo que viene y lo que hablamos de nearshoring, yo creo que es una realidad, lo estamos viendo. El año pasado crecimos 15% el portafolio total de crédito, crecimos 200,000 millones de pesos el balance del banco, llegamos casi al 1.5 billones de pesos y eso habla de la potencia del banco, pero también de la actividad económica del país. Y estamos viendo un arranque bien interesante, enero y febrero fueron meses muy buenos de actividad crediticia, lo cual vuelve a reflejar el dinamismo de la economía y estamos invirtiendo en niveles récord en términos de tecnología, infraestructura física, expandiendo redes y eso refleja lo que estamos viendo hacia adelante, es decir, una oportunidad muy importante en México y nuestro reto es capturar al 100% esa oportunidad como país, sin duda como banco, pero como país, es decir, a veces hablamos de la oportunidad y el gran cuestionamiento que tenemos que hacer es si estamos haciendo todo para capturar ese 100%, nos quedaremos en el 60 o en el 70, que no estará mal, pero qué pena. Sin duda. Se ha hecho un esfuerzo por parte de BBVA, lo he visto, de acercarse a nuevos sectores, a población joven. Luego, también eso ha ayudado un poco la flexibilización de algunas medidas gubernamentales, pero ya los niños, los jóvenes pueden sacar una cuenta de banco. He visto que BBVA está en eso, en tu primera cuenta, en apoyo a ese tipo de cuestiones. Y los chavos le entienden mucho por la digitalización, ¿no? Ha apostado mucho, yo creo que los bancos que más ha apostado a los procesos digitales, ¿no? Mira, ese es el futuro y la pandemia, lo hablamos el año pasado aquí, cambió claramente las tendencias de adopción de la tecnología. Déjenme darles dos datos. Tenemos 28 millones de clientes, pero 20 millones interactúan con nosotros en el celular todos los días. En una hora de servicio, 24 horas por 7 días de la semana, por 365 días, hacemos 200,000 transacciones en el celular por hora. El año pasado en el total de todas las transacciones, no solo el canal digital, hicimos 3,000 millones de transacciones. Pero eso habla
Uno, del número de clientes, pero sobre todo cómo hemos migrado la atención al cliente de una sucursal, de un canal físico que iban una vez al mes, en el mejor de los casos, una vez cada 6, cada año, o iban al cajero automático cada semana a sacar algo de dinero, siguen yendo al cajero, pero están interactuando todo el día con nosotros. El 75% de las ventas que hicimos el año pasado de retail, de personas físicas, fue a través del celular. Y como dices, nos permite llegar a segmentos que no llegábamos, jóvenes, segmentos de bajo ingreso, informales, no clientes del banco también, que es muy interesante. Sí. Bueno, incluso ya la experiencia en cajero o en sucursal es muy digital también, ¿no? Ya han cambiado, se ha transformado un poco la experiencia para el usuario. Miren, esto que dices, hace 10 años o unos 7 años, para ponerlo más corto, casi el 90% de lo que hacíamos en el cajero automático era dispensar dinero. Hoy el 50% de lo que ocurre en un cajero automático, en una practicaja, no tiene nada que ver con dispensar dinero, tiene que ver con servicios. Desde pagos, venta de tiempo, aire, pagos, transferencias en el cajero automático. Puedes llegar al cajero sin llevar una tarjeta física. Llegas con tu QR, con un código que te mande alguien y sacas el dinero. Pero hay una transformación muy importante de cómo se hace banca en México. Y diría, banca en México, es decir, pocos países tienen estos niveles de innovación. México para nosotros es un país que tenemos capacidad de desarrollar, diseñar y luego pilotear en México y llevarlo al resto de las geografías donde opera BBVA. ¿Cómo le han dado la vuelta al alza en las tasas de interés, ¿no? Como es la estrategia que ha implementado el Banco de México para contener la inflación? Uno pensaba que de repente el crédito se iba a detener o que iba a haber algún asunto, pero por los datos que nos da parece que hay un dinamismo que sigue a pesar de que se ha incrementado el costo del dinero. Fíjate que es muy curioso, es una gran reflexión porque, el costo del dinero de corto plazo ha subido 700 puntos básicos de una forma muy acelerada. Sin embargo, en los plazos de mediano y de largo, hablando de una hipoteca, de un auto, de un consumo, las tasas no han subido tanto porque es una expectativa de que la inflación iba a bajar primero hacia mediados de este año, ahora estamos un poco hacia el final, y luego el nivel de competencia. Entonces no hemos podido reflejar todo ese incremento en los créditos de mediano y largo plazo, no la totalidad de los 700 porque no subió de esa forma, pero el nivel de competencia es brutal. Es más, hoy tú tienes créditos hipotecarios abajo de 10% cuando la tasa de referencia está al 11%. Entonces, eso refleja lo anormal del comportamiento de las tasas, pero también qué estamos haciendo y muy cerca del cliente. Gran parte de nuestro stock estaba en tasa fija para personas físicas, lo cual es muy bueno porque yo contraté un crédito en tasa fija de consumo o una hipoteca, yo sigo pagando lo mismo. ¿Estamos hablando de un 80% de tasa fija? Un 80%. A ver, déjame separar la tarjeta, que es lo único que está variable. Digamos a lo mejor un 70-80%, correcto. El crédito de consumo es el que sí está viéndose más comprometido, más complicado, ¿no? A ver, más complicado, sí reflejamos algunos aumentos, porque son créditos promedio en 3 años. Sin embargo, el dinamismo es brutal y eso sorprende. Estamos creciendo colocación de crédito nuevo en niveles de 20% por año. Que eso habla de dos cosas. Uno, la gente ha aprendido a tomar crédito. Segundo, estamos ampliando la base de clientes sujetos de crédito. Y eso es buenísimo porque le estamos ampliando por adquisición de clientes, pero sobre todo por entendimiento de las dinámicas del cliente con más datos. O sea, cuando hablamos de los datos y viene la transformación a través del uso de mucha información que tenías, bueno, tiene que ser práctico. Y la mayor forma de hacerlo práctico es combatir el fraude, dar más crédito de manera asertiva a quien lo requiere, entendiendo mejor al cliente. Y eso explica por qué el año pasado dimos 2 millones de tarjetas nuevas a clientes completamente nuevos para el banco, ¿no? La bancarización, Eduardo, se ha hablado mucho de la necesidad de ampliar con esta información que nos Es un tema, perdón Martín que te interrumpa, pero ese tema lo venimos discutiendo desde hace 15 años más, ¿no? Yo creo. ¿Cómo hacerle y cómo puede involucrarse BBVA para impulsar este tema? A ver, es una realidad la bancarización, o sea, venimos bancarizando, si no podríamos tener esta expansión de crédito y tampoco el número de clientes que estamos teniendo. Entonces, es una realidad, hay mucho tramo por recorrer, pero creo que el principal reto que tenemos no es tanto disponibilizar productos y el apetito que tenemos por crecer. La banca necesita crecer en crédito y en número de clientes para hacer negocio. Es que tenemos un nivel de informalidad altísimo en la economía, entonces el informal no se quiere bancarizar, hablamos del informal de medios ingresos, porque siente que lo vamos a fiscalizar. Y la banca no fiscaliza, la banca su función es ser un buen medio de pago, y además otorgar créditos para anticipar beneficios. Te estamos bancarizando, el año pasado adquirimos 3 millones de clientes. Para darles un dato, de las 2 millones de tarjetas que dimos, 500,000 fueron a no clientes en el momento que nos contactaron, es decir, cambiamos el modelo de negocio, pero dimos 2 millones de seguros nuevos.
Y eso es un proceso de bancarización, especialmente a los segmentos medios y bajos que no tenían acceso a los seguros por precio o porque no estábamos en un canal adecuado de distribución. Queda mucho camino por recorrer en términos de crédito respecto del PIB y número de clientes que tenemos que incorporar al sistema financiero, pero me parece que el reto es hoy combatir la informalidad desde el punto de vista de bancarizar, no hablo desde el punto de vista de fiscalización. Ahorita que estamos en este escenario global y de complejidad por lo sucedido en Estados Unidos con algunos bancos muy particulares, de nichos muy concretos de inversión y de clientela, obviamente, en Europa igual, ¿cómo lo está viendo BBVA en global? Porque supongo que no es lo mismo BBVA Matriz, España, que tiene otra dinámica, que tiene otras completamente distintas condiciones a México. ¿Cómo está viendo el negocio? Fíjate que lo dices muy bien, es muy distinto hacer negocio bancario en Europa, un mercado maduro, muy penetrado, incluso tasas negativas, hacer negocios con tasas negativas en los años anteriores era casi imposible, hoy las tasas están subiendo, pero al final no hay demanda de crédito. Y luego además tienes pues esta realidad de América del Sur que también la vemos, operamos en muchos países de América del Sur y operamos en Turquía. Entonces, visto en un footprint pues, que tiene bastante diversidad, México, de verdad, cuando hablamos de la oportunidad y que se ve distinto a los países emergentes, es una realidad. El país donde BBVA invierte más en tecnología, en fierros, en sucursales, en cajeros automáticos es México. Y lo hacemos porque estamos viendo y comparando economías que acabo de describir y además sistemas financieros muy distintos. Y luego se nos olvida esto que hemos también hablado del bono demográfico. El bono demográfico genera demanda crediticia, demanda de casas, demanda de autos, demanda de todo. En Europa la edad promedio depende del país, pero está entre 47 y 50 años. Y México tiene una edad promedio de 29, con 120 millones de habitantes. Entonces tenemos un bono demográfico que cuando hablamos de las oportunidades, esa es una oportunidad. Hablamos mucho del nearshoring, sí es una oportunidad, pero todo lo que implica la demografía de México, la informalidad, el crear clases medias, todo un proceso natural de un país que viene desarrollándose en los últimos 25, 30 años es lo que queremos capturar y por eso estamos aquí, por eso estamos invirtiendo ese nivel de recursos año con año, ¿no? Muy bien. Bueno, pues Eduardo, muchas gracias por platicarnos un poco cómo estás viendo las cosas y bueno, ojalá nos veamos antes del próximo año. Encantado. Va a ser ya lo comentamos también fuera de micrófonos, va a ser una convención bancaria muy interesante el próximo año porque va a ser la pasarela de candidatos. Exactamente. Generalmente ahí se dicen cosas muy interesantes, ¿no? Políticamente, económicamente va a ser mucho más interesante seguramente que esta por la coyuntura, simplemente por la coyuntura. Todavía recordamos aquella cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador era el candidato puntero y hablaba del tigre, ¿no? De quién amarra, a ver quién amarra al tigre. Y se convirtió en una... Porque si no, quién a ver quién amarra al tigre. Eso fue en la convención bancaria. Va a ser un gusto. Gracias, Mario, Eduardo. gustazo. Que te vaya muy bien. Hasta luego.